Bien, estamos de regreso, 18:38, ya lo decía Mónica, lo adelantaba en el anterior bloque. La conversación a partir de este minuto es con Eric Aedo, diputado de la República, de la Democracia Cristiana, firmante de la acusación contra el ministro Jean-Pierre Matus, una de las que han sido presentadas en el día de hoy. Hola, diputado, buenas tardes. Hola Ramón, hola Mónica, ¿cómo están ustedes? Muy bien, diputado. Oiga, Qué bueno. a ver, primeras dudas que tenemos. Hoy día se presentan tres acusaciones, ¿no es cierto? Distintos ministros. Usted presentó la de Jean-Pierre Matus. Algunas están repetidas. Y Sí, entiendo mi banco. la de Vivanco. Y entendemos que es por temas políticos. La derecha no quería, o los contenidos, por ejemplo, el nombrar o no a Andrés Chadwick como dentro de los textos, fue los problemas. ¿No tienen temor que la ciudadanía perciba estas acusaciones constitucionales como también teñidas por algo político? Mira, yo espero que actuemos con responsabilidad, y lo estoy poniendo en términos potencial y de esperanza, con responsabilidad y de que aquí efectivamente no estemos sacando una cuenta de política chica, porque lo que estamos enfrentando es la mayor crisis del Poder Judicial en los últimos 34 años. Yo perdona que vuelva a eso, pero creo que eso es el fondo que en realidad nos tiene que interesar. Y en ese sentido, nosotros no hemos querido hacer ninguna jugarreta. Yo, al contrario, cuando planteé la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro Matus, lo hice el 27 de agosto, y solo recordar a Ramón y Mónica que en esa oportunidad me dijeron que estaba prácticamente loco, que los ministros de la Corte Suprema eran prácticamente intocables y que era muy difícil avanzar en esto. Yo dije que si llegaba a la convicción de que Matus tenía que ser acusado, una convicción jurídica, constitucional y además ética, lo iba a hacer. A esa convicción llegué, me comprometí a presentar el 23 de septiembre, hoy día esta acusación, y ahí está. Yo espero y creo que es así, que en definitiva el resto de las acusaciones, tanto a Vivanco, del oficialismo más la DC, como la que presentó Chile Vamos, están inspiradas en buscar una salida a esta crisis de corrupción que se ha instalado en la Corte Suprema. Y obviamente que Chile Vamos agregó en su presentación al ministro Muñoz, y obviamente que nosotros vamos a conocer con mucho detalle, porque se acaba de presentar, ¿no es cierto?, hace una hora, 2 horas atrás, estas acusaciones, los argumentos en contra del juez Muñoz. Yo por lo menos voy a estudiarlos, los voy a reflexionar, y si llego a la misma convicción que llegué con Vivanco y que llegué con Matus, obviamente voy a actuar en consecuencia, y creo que eso es lo que hay que transmitir a la población, a los chilenos y chilenas que escuchan a esta hora. Diputado Aedo, pero no hay una, comillas, una especie de trampita en esa presentación cuando es doble, porque, corríjame si estoy equivocado, porque se vota de una. O sea, es una presentación, esa acusación, para cuando se vea, la tendrán que evaluar en su conjunto. No podría decirse en esa en específico, estoy de acuerdo con la de Vivanco, no estoy de acuerdo con la de Muñoz. Mira, Ramón y Mónica, yo en esto permítanme contestarle con toda franqueza, transparencia y con pragmatismo. Esa es una pregunta que no estoy yo en condiciones de dar, porque nosotros lo que hicimos desde el oficialismo y la democracia cristiana es presentar cada libro por separado, justamente para no producir esas confusiones, ¿ok? Votar cada una de las acusaciones a Vivanco y a Matus en su mérito, si esto es un proceso reflexivo. Por eso no las juntamos, porque, ¿no es cierto?, da la impresión que lo que tú quieres es que si una está más débil, la firme aquella que está, comillas, más fuerte. Pero a mí me parece que hay que analizar cada situación en su mérito. Por eso no estoy yo en condiciones de responder por qué Chile Vamos las presentó de esa manera. Yo lo que sí puedo responder es por qué nosotros la presentamos de la forma en que la hicimos. Ya. Y en relación a la que presentó usted, a la que presentó en contra del ministro Jean-Pierre Matus, básicamente usted yo sé que esto es para que la gente lo entienda, diputado, ¿Sí? porque Muy claro, bien. la causal es notable abandono de deberes, pero en realidad de lo que usted está acusando a Jean-Pierre Matus es de mentir, ¿o no? O sea, la acusación es por notable abandono de deberes. Sí. ¿Por qué mentir es un notable abandono de deberes? Porque mentirle al país, porque faltar a la veracidad es faltar en contra de una función sustantiva de un ministro de la Corte Suprema, que es la probidad. Eso es una característica que un ministro de la Corte Suprema está obligado por ley y por la propia Constitución
a cumplir. Artículo 8º, inciso primero de la Constitución que nos rige. Entonces, cuando él miente, lo que está faltando es un deber sustantivo en su rol, en su ministerio como ministro de la Corte Suprema. ¿Te fijas? La mentira tiene una consecuencia en él respecto de su rol como ministro de la Corte Suprema. Y en mi opinión, ese es el capítulo 1, no es viable que alguien que miente, que por eso falta a un elemento sustantivo de su ejercicio como ministro de la Corte Suprema, que falta a la veracidad, que falta por tanto a la probidad. Esa falta a la probidad es un elemento que no es aceptable en un ministro de la Corte Suprema y por tanto no es viable que Matus, que le ha mentido al país, siga siendo ministro de la Corte Suprema. En concreto, entonces, esa es la coherencia, digamos, de la reflexión. En concreto, cuando usted dice que el ministro Matus mintió al país, mintió porque usted dice que en un minuto, o sea, él varias veces dijo que no habían chats entre él y Hermosilla, y los había, digamos. Eso sería, ¿no? O sea, no solo dijo eso, dijo que no conocía a Hermosilla, después dijo que tenía una relación que era más bien lejana, después solo profesional, y cada chat que ha salido, la verdad es que tenía una cercanía bastante cercana con Luis Hermosilla. Dijo también, entre otras cosas, estoy solo recordando de las cosas que ha dicho en distintas entrevistas. Esto no es una entrevista, esto parte en marzo de este año y ha venido cambiando, digamos, de opinión con el paso del tiempo. Él decía que simplemente había hecho el contacto, ¿no es cierto?, entre este profesor alemán y el trabajo que hizo él respecto de la defensa del exministro Chadwick, pero los chats dan cuenta que no solo hizo el contacto, daba hasta los antecedentes de las cuentas a las que había que transferir. O sea, cada vez que la prensa lo ha pillado, ha cambiado su versión. Entonces, cuando dice la verdad, hoy día yo escuchaba en una entrevista que le hicieron a su abogado, de que más bien era olvidadizo. Sí. No, yo no creo que Matus sea olvidadizo. Yo creo que le mintió al país y mintiéndole al país no está en condiciones de ser ministro de la Corte Suprema. Sí, y eso no solo es mi convicción, yo creo que también la opinión pública tiene que aquí formarse una idea de si estamos frente a un ministro que es olvidadizo o un ministro que francamente le miente al país. Yo creo que le miente al país. Bueno, el abogado a cargo de la defensa de Jean-Pierre Matus es Luciano Fuyú. Te lo conoce muy bien, pues. Perdón si me estoy equivocado. Sigue siendo, sigue siendo Deseo, tengo ¿no? entendido que él abandonó la democracia cristiana. Ya. Pero obviamente, como digo yo, Luciano Fuyú es un gran abogado que está a cargo de Matus, que es una mala causa nomás. Él dice que su cliente no mintió al país ni a la Corte Suprema al negar la existencia de esos chats con el abogado Luis Hermosilla, porque cuando le preguntaron, él buscó y no lo tenía. Luego, cuando aparecieron las conversaciones en CIPER, inmediatamente recordó y allí los reconoció. Ese es el argumento básicamente que está entregando. No sé si será el mismo que repetirá luego si se llega a presentar y a constituir la acusación como defensa de base. Pero por otro lado también se ha escuchado el hecho de que algunos argumentan de que todo eso pasó antes de que fuera Supremo y que la temporalidad es importante en esto. Yo no lo estoy acusando por el pasado. La acusación constitucional es porque siendo ministro de la Corte Suprema le mintió al país. No sé que le haya mentido en el pasado, es otro cuento. Mintió siendo ministro de la Corte Suprema. Y yo quiero que aquí la gente que nos escucha a esto también le ponga sentido común. Alguien que tenía esa relación con Hermosilla, que ha quedado en evidencia, que recibió pagos por más de 14 millones de pesos. ¿Te olvidas tú de esas cosas? Difícil. Es difícil de creer. Por eso yo creo que no estamos frente a alguien olvidadizo. Estamos frente a alguien que miente, y si alguien miente y el ministro de la Corte Suprema no está en condiciones de seguir en la Corte Suprema, porque en el fondo le está generando un daño enorme a la propia Corte Suprema. Y no solo lo digo yo, lo dice el expresidente de la Corte Suprema, Milton Huiga, que le recomienda tanto a Matus como a Vivanco que ojalá den un paso al costado. Oiga, y entonces la estrategia de presentar estos dos recursos por separado se debe a qué? Se debe a que los capítulos acusatorios a Vivanco y a Matus tienen diferencias. Y en nuestra opinión,
esos capítulos, como tienen diferencias y son distintos, no se pueden reunir en un solo libro. Esa es nuestra apreciación jurídica de la situación. ¿Por qué Chile Vamos lo hizo de la forma que lo hizo? Aunque los capítulos de Vivanco son distintos de los capítulos de Muñoz, yo vuelvo a reiterar que no estoy en condiciones de contestarlo porque no sé cuál fue la reflexión que ellos hicieron. Yo sí lo que te puedo comentar, Mónica, es cuál es la reflexión que nosotros hicimos y por eso lo presentamos de manera separada. Y ambas acusaciones, me refiero de su sector, del oficialismo más la DC, ¿cuentan con un apoyo transversal? ¿La suya cuenta con apoyo transversal por lo que usted ha averiguado? O sea, tiene un apoyo transversal. De hecho, el oficialismo más la DC, en el caso de Vivanco y Matos, firmamos desde el oficialismo y la DC ambas acusaciones constitucionales y en su minuto Chile Vamos planteó estar disponible a firmar la acusación a Matos, pero para no generar confusiones ni que esto entrase en un tira y afloja, finalmente decidimos presentar esas acusaciones con el oficialismo, con la democracia cristiana, para hacer esto bien transparente, digamos, no generar suspicacias. ¿Cómo ve la posibilidad de que el ministro Carroza también pudiese eventualmente enfrentar algún tipo de situación similar? Yo escuché, y escuché porque fue público, que la diputada Camila Flores planteó lo del ministro Carroza, pero también escuché a la jefa de bancada de Renovación Nacional en su minuto, estoy hablando antes de que partieran, ¿no es cierto?, la semana de fiestas patrias, semana distrital, de que tomaban distancia de esa acusación. Y por lo menos hoy día no he escuchado nada de Carroza, hoy. No sé si mañana sale esto al ruedo, pero por lo menos hoy día, lo que he escuchado acá de los distintos puntos de prensa, de la presentación que ha hecho el propio Chile Vamos de estas acusaciones, ¿no es cierto?, en contra de Vivanco y Muñoz, no he escuchado el nombre de Carroza. Así que yo creo que eso, como bien dicen a veces, puede ser una noticia en desarrollo, pero por lo menos que hoy día no ha estado Carroza en el universo de las conversaciones. Oiga, diputado, una cosa como aledaña, que no se me vaya la duda, sí, que no está asociada directamente a esta acusación constitucional, sino a cómo se hacen modificaciones de aquí al futuro. Conversando con la Asociación de Magistrados, que tiene su propuesta, que entiendo se la han hecho llegar también a los parlamentarios y todo aquello que se está discutiendo respecto de cómo tiene que modificarse toda esta situación hacia adelante, entre otras cosas para evitar todo este tráfico de influencias que se está denunciando, es que los abogados integrantes de la Corte no tengan, eliminarlo como tal, esa figura, que tuvo su origen por una cuestión ya de historia, que faltaban, qué sé yo, y se iban integrando, qué sé yo, y quedó como una costumbre y luego pasan de pronto a postular y también ser supremo. En este caso, 2 de los 3 acusados tienen ese origen. ¿Usted tiene opinión formada al respecto? O sea, yo lo que creo que es evidente a esta altura con esta crisis es que el sistema de nombramiento necesita modificaciones, que este sistema de nombramiento, de pasar del antiguo besamanos que se hacía al interior de los tribunales a un besamanos ahora en el Congreso, me parece que es un elemento que no es adecuado. Creo que otro de los elementos que hay que tener en consideración es que este sea un proceso mucho más transparente desde el punto de vista de conocer la historia y la trayectoria de cada uno de los o las postulantes a la Corte Suprema. Yo solo, permíteme dar un ejemplo, Mónica y Ramón. En Estados Unidos, cuando se eligen a los Supremos, que también tienen, unos son más conservadores, otros más liberales, porque esto no nos engañemos, estas discusiones se dan en todas partes del mundo, ¿ok? Estas sensibilidades. Pero el FBI presenta un detallado estudio no de los últimos años de esos Supremos, sino que un estudio longitudinal de muchos años, desde el colegio de cada uno de los postulantes. Y yo creo que ese elemento de transparencia hay que ponerlo también, a lo menos en el sistema chileno. Y yo creo que también esta nueva fórmula no puede quedar solo en manos corporativas al interior de los propios tribunales o del propio Poder Judicial. Yo creo que es importante aquí una opinión política también de un sector externo como el Congreso, en este caso el Senado, que a lo menos tenga una opinión o una presencia en esa decisión. Mira, porque si no estuviese hoy día la posibilidad de la acusación constitucional, que es una facultad que nos da la Constitución a los parlamentarios, a los diputados y diputadas, ¿qué podría hacer un ciudadano común frente a esto que está viendo que está pasando en la Corte Suprema? No tendría forma, ¿te fijas? ¿Diputado? De
cambiar eso, y por eso a mí me parece que el mundo político también tiene que tener una opinión en esto. Y justamente para cerrar, esto usted menciona al ciudadano común. Bueno, hay mucho ciudadano común que piensa que es más importante que los diputados se aboquen a, por ejemplo, avanzar en la agenda de seguridad, en las montones de leyes que están paradas, en fin, y ve como quizá un gasto de tiempo y de recursos, por ejemplo, tener una acusación doble contra una misma ministra que además tiene un cuaderno de remoción que probablemente se resuelva antes de la acusación constitucional. ¿Qué le explicaría a usted a la ciudadanía respecto de el uso del tiempo y los recursos? Voy a contestar en general y después voy a dar un ejemplo muy específico que me ha tocado vivir o que me tocó vivir. En general, esta crisis es una crisis al Poder Judicial, la mayor en 34 años, ya que lo que está en entredicho es nuestro Estado de Derecho. Y si el Estado de Derecho, es decir, si hay o no justicia igualitaria para todos los ciudadanos que habitamos en esta república, está en entredicho, lo que queda en cuestión finalmente es la democracia. Y paso a mi ejemplo bien concreto que me pasó en un pronto, antes de ingresar a la Ruta 68 por la Costanera Norte, en que mientras pasé a tomarme un café, se acercó un grupo de personas a hablar conmigo y pidieron si podían sentarse en mi misma mesa. Y me relataron cómo ellos, ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos comunes, habían perdido sus taxis por deudas del TAC. ¿Y sabes lo que me agregaron a continuación? Así no se puede, pues, diputado. Mientras la justicia a nosotros nos da con el mocho del hacha y perdemos nuestras fuentes de trabajo porque tenemos unas deudas con el TAC, fíjese que allá arriba, ¿no es cierto?, el que tiene poder y el que tiene influencia se arreglan los juicios. Eso también está instalado en la población. Ojo, así que yo no creo que la gente esto lo vea con distancia, porque lo que eso significa al final del día es que la gente comienza a hacer justicia por sus propias manos, porque ¿para qué va a esperar la acción de la justicia si aquí se juega, como me dijo un amigo, que me pareció re interesante el ejemplo, se juega con naipes marcados? Unos siempre ganan y hay otros que están condenados siempre a perder, y creo que esa es la sensación que está hoy día en la población y es lo que reflejan las encuestas. Por eso creo que es de responsabilidad enfrentar esta situación, que créeme que no es fácil. Si aquí los telefonazos, todo el rato, claro, todo el rato. Pero para enfrentar este nivel de corrupción que se ha tomado el Poder Judicial, creo que hay que hacerlo por el bien del Estado de Derecho, de la democracia. Y yo le quiero decir a la gente que nos escucha que esto no va a detener el trabajo en los otros aspectos legislativos. Aquí, como dijo Carol Cariola, se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo porque es absolutamente factible. Muy bien, muchísimas gracias, Erika Edo, diputado de la Democracia Cristiana y firmante de la acusación contra el ministro Jean Pierre Matus. Que esté muy bien, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Mónica y Ramón, muchas gracias, de verdad. Chau, chau.